Que el Señor nos bendiga en esta tarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Gracias tengo que dar al Señor por la oportunidad que Él me concede de poder estar obedeciendo a la voz de nuestro Dios para comentar un momento acerca de la palabra del Señor, para leer lo que es estos versículos que tendremos a continuación. La palabra del Señor se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al versículo 19. Y dice la palabra del Señor así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos un momento. Padre Santo, cariñoso, cuántas gracias te damos en esta hora por la oportunidad que usted nos concede, Señor, de poder estar delante de su presencia. Le damos gracias, Señor, por su palabra que ha sido leída, estos versículos, Señor. Que su Espíritu Santo sea nuestro guía, sea, Señor Jesús, el que nos esté dando esa gracia, Señor, para poder hablar un momento de ella. Cordero Santo, te damos gracias por todos los bienes recibidos de parte tuya. Le rogamos ahora, Señor, que al meditar un momento de su palabra, su presencia esté en nuestros corazones, en nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y amante Salvador. Amén. Bien, la palabra del Señor que tenemos en esta tarde, una palabra a lo mejor que usted en algún momento de su vida, a lo mejor usted la ha leído, en algún momento de su vida usted la ha meditado, la ha escudriñado, pero que nuevamente el Señor en esta tarde nos la trae para que podamos entender que verdaderamente hemos sido rescatados, hemos sido, hermanos, Dios pagó un precio, Cristo pagó el precio allí en el Calvario de la cruz. Y nos invita en esta tarde a que tengamos una manera diferente de vivir, una manera diferente de hacer las cosas. No como lo hacíamos anteriormente, antes de conocer al Señor. Como dice aquí algunos versículos, dice: como hijos obedientes, no os conforméis, dice, a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes de conocer al Señor, hermano, vivíamos en esta ignorancia. Vivíamos en una forma desordenada. Vivíamos, hacíamos lo que queríamos. Íbamos para donde se nos antojaba. Pero el Señor en esta tarde nos hace el llamado, hermano, muy importante, que no debemos vivir así. Dice: por tanto, ceñid
los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y eso, hermano, es una gran realidad. Me recuerdo que cuando el Señor, por misericordia, hizo la obra en mi vida, yo encontraba que todo lo que hacía, hermano, estaba bien hecho. Yo encontraba que todo lo que practicaba era bueno. Si lo practican los demás, ¿por qué no lo puedo practicar yo? Vicios, hermano, mala forma de vivir, a lo mejor un poco peleador, y así una cantidad, hermanos, de cosas que habían en mi vida, y que una vez que apareció el Señor en mi vida, esas cosas, hermano, me dieron vergüenza. Esas cosas que yo practicaba, los vicios, que cigarrillo, que alcohol en algunas oportunidades, y así otras cosas más que practicaba, que hacía, no agradables al Señor. Pero cuando apareció Cristo Jesús en mi vida, todas esas cosas, hermano, cambiaron. Y es una realidad que como dicen los versículos acá, como dice el versículo, que practicábamos en nuestra ignorancia. Porque dice la palabra del Señor, y Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué se nos reveló cuando conocemos a Jesús? Se nos revela la verdad, hermano, porque Jesús es la verdad. Jesús es el camino, Jesús es la vida. Entonces, no debemos vivir, hermanos, conforme como vivíamos antes. Si hemos verdaderamente conocido al Señor, no debemos vivir de la forma que vivíamos antes de conocer al Señor. Como hijos obedientes, dice la palabra del Señor, que debemos comportarnos como hijos obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a la palabra del Señor. Obedientes a lo que nos manda, hermano, en los 10 mandamientos. Y así, hermano, en las cartas que Pablo y que Pedro también escriben, nos enseñan, hermano, cómo debemos realmente caminar. Cómo debemos realmente guiarnos en las cosas del Señor. Cómo debemos vivir, hermano, la vida dentro de los caminos del Señor. Dice el versículo 15, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente dentro de la iglesia, no solamente en el local. Mi forma de ser, mi forma de vivir, debe hablar más fuerte que mis palabras. Mi forma de vivir la vida, hermano, debe hablar más fuerte que mis palabras. Si yo digo que soy cristiano, debo dar ejemplo en todas partes. Como hijo del Señor, debo dar ejemplo, hermano, con mis hechos de que yo soy cristiano. Como dice la palabra del Señor, que de una llave no pueden salir 2 aguas. No puede salir agua caliente ni de la misma llave agua fría. Entonces, hermano, en esta parte, hermano, muchas veces he encontrado que se nota, hermano, cuando las personas han tenido un cambio. Han tenido un cambio, una transformación. Se nota una persona que ha tenido una transformación.
Porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. Dice el 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos, hermanos, si yo profeso ser hijo de Dios, eso es lo que me está diciendo este versículo. Si yo profeso ser hijo de Dios, debo de comportarme como hijo de Dios. Así dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en santidad, conducíos en un buen camino, dejando un buen aroma, dejando un buen ejemplo, hermano, a seguir. Es así, hermano, como podemos ver que dentro de la casa del Señor han partido algunos hermanos. Y podemos ver, hermano, que se cumple la palabra del Señor. Cuando dice que los santos, dice que sus obras, ellos mueren, ellos son enterrados, pero sus obras siguen. Sus hechos, su forma de vivir, su forma de ser, sigue, hermano, hablando de una manera agradable. Sigue, hermano, dando ejemplo la forma en que vivió esa persona. Es por eso que es importante, hermano, que mientras nosotros vamos por el peregrinar de esta vida, si hemos conocido verdaderamente al Señor, es importante que vivamos verdaderamente como hijos del Señor y que demos buen ejemplo. Dice el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados, hermano. Fuimos rescatados. Bueno, todos no teníamos la misma forma de vivir, pero fuimos rescatados con la misma sangre, hermano. Jesús pagó el precio por todos nosotros. Él no hizo distinción de personas, sino que Él pagó con su sangre el pecado que usted y yo, hermano, deberíamos haber pagado por nuestro pecado. Él lo pagó. Nosotros fuimos rescatados, dice. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué se nos enseñaba a nosotros que llegamos del mundo, hermano? ¿Qué se nos enseñaba? Que teníamos que adorar una imagen, que teníamos que adorar cosas hechas por manos de hombre, que teníamos que adorar un santito, que teníamos que adorar imágenes, hermano, hechas por manos de hombre, de plata, de bronce, de metal, de madera. Eso era la enseñanza que traíamos. Y sin ir más lejos, mi mamá era devota de la Virgen del Carmen, en donde vestían a los niños, los vestían de café, para hacer manda o para que la Virgencita hiciera un milagro en el hijo, en la hija, y la vestían de diferentes, o sea, la vestían de color café. Y en una oportunidad, una hermana mayor que tenía yo, porque ella falleció, la vistió mi mamá, cuenta mi mamá que la vistió de café, y que en una oportunidad estaba tomando mate, porque en ese tiempo eran pobres mi mamá, tomando mate con un brasero, con carbón, se usaba mucho en el campo ese tiempo.
Y mi hermana se le empezó a prender el vestido café, hermano, con el brasero. Y mi hermana casi muere quemada en esa oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñaron? Una vana manera de vivir, algo que no es real, algo que no sirve para nada, hermano. Sino, y aquí viene el versículo 19, sino con la sangre preciosa. Con eso nosotros fuimos rescatados realmente, hermano. Con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es, mi hermano, la verdadera misericordia de Dios. El que su Hijo Jesucristo haya pagado por nosotros, hermanos, el precio. Que haya derramado su sangre preciosa allí en el Calvario de la cruz por darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Les quiero leer unos comentarios que hace la palabra del Señor. Aquí dice: el Redentor paga un precio digno para reclamar algo que previamente le había pertenecido. La humanidad, cuando fue creada, pertenecía a Dios, pero por el pecado se perdió. La sangre de Cristo es el precio de nuestro rescate o redención. Dios nos ofrece la sangre de Cristo como el sacrificio de sustitución y lo acepta cuando nosotros lo ofrecemos a Él. Nuestra transacción con Dios no es, por lo consiguiente, una cuestión de oro o plata, sino que se trata de vida y muerte. Cristo dio su sangre para rescatarnos del pecado y de la muerte. Su sangre es un precio digno y provee un lazo de unión indestructible entre Dios y el hombre. Y la invitación que le hace el Señor en esta tarde a todos los que están viendo este devocional es que aceptemos la sangre de Cristo, que nos lave y que nos limpie, porque dice la palabra del Señor que esa es la única que lava y limpia el pecado de aquel que la acepta por la fe. Ese es el mensaje en esta tarde. La sangre de Cristo te lava y te limpia. Te invito a que hagamos una oración. Padre Santo cariñoso, gracias por la oportunidad que usted nos concede, mi Señor, de poder estar delante de su presencia. De poder estar, Dios mío, escuchando, hablando de esta su palabra. Le pido, mi Señor, que usted tenga misericordia de aquellos que no han aceptado a Cristo como su único y personal Salvador, aquellos que no se han lavado en la sangre del Cordero. Padre Santo cariñoso, este sacrificio que usted hizo en el Calvario de la cruz, que pueda, Dios mío, estar en nosotros, Señor Jesús, como algo, Dios mío, que nos va a llevar un día a la vida eterna. Corderito Santo de Dios, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos y te damos toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.